Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a comenzar con la clase número 1, Introducción al ciclo de compresión de vapor. Eh, Todo el contenido del primer parcial trata prácticamente del ciclo estándar de compresión de vapor. Vamos a ir viendo cómo puede mejorar este ciclo con algunos componentes que se le pueden añadir o quitar. Pero el ciclo estándar está compuesto por 4 componentes básicos que los vamos a ver a continuación. Pero antes de entrar a lo que es el ciclo estándar, vamos a hacer algunas definiciones básicas e importantes para comprender por qué estamos estudiando este ciclo. Bien, lo primero que hay que saber es qué es refrigeración, qué es refrigerar. Refrigerar consiste en obtener una temperatura menor que la del medio ambiente inmediato. Eso, en pocas palabras, eso es refrigerar. Por ejemplo, una heladera lo que hace es, de un espacio refrigerado, extraer el calor excedente a baja temperatura, la heladera está a menor temperatura que el ambiente, extraer ese calor excedente a esa baja temperatura y cederlo a una temperatura más alta que sería el medio ambiente inmediato. Esto se puede lograr gracias al ciclo de compresión con el que funciona la heladera, que está compuesto por un compresor, una válvula y dos intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son el evaporador y el condensador. El evaporador es el encargado de absorber ese calor excedente del espacio refrigerado y el condensador está encargado de ceder ese calor excedente al medio ambiente inmediato. Así es básicamente cómo funciona un ciclo estándar. Ahorita lo vamos a estudiar en detalle, lo vamos a ver en detalle. Otro concepto importante es el de espacio refrigerado. El espacio refrigerado es el sitio donde la temperatura es menor que la del medio que lo rodea. Es un sistema termodinámico cerrado e intercambia calor con el medio ambiente inmediato. Intercambia calor de dos maneras. Cede calor al medio ambiente inmediato y también puede absorber calor del medio ambiente inmediato. Ceder calor es un intercambio deseado porque con eso concluye el ciclo, gracias a eso funciona el ciclo. Y absorber calor no es deseado porque eso le resta eficiencia a nuestro sistema. Nosotros lo que queremos es que la temperatura en este espacio se mantenga baja y por lo tanto no nos conviene que absorbamos calor del ambiente. Para evitar esa transferencia de calor, es decir, del ambiente al espacio refrigerado, lo que hacemos es rodear al espacio refrigerado de un aislante térmico. Por ejemplo, nuestras heladeras están rodeadas de un aislante térmico para que el ambiente que rodea la heladera no le ceda calor a la heladera. Y así se pueda mantener la eficiencia del sistema y el espacio refrigerado a menor temperatura. El aislante térmico es un cuerpo que rodea el espacio refrigerado y hace que esta transmisión de calor sea mínima, no la elimina por completo porque sería muy costoso y poco práctico. No hay materiales económicos que hagan eso, pero no es necesario que se elimine por completo. Con la reducción que se consigue al mínimo es suficiente. Eso es lo que hace el aislante térmico. Entonces evita que entre calor a nuestro espacio refrigerado. Otro concepto importante es el de temperatura de diseño. La temperatura de diseño es la temperatura a la que se requiere llegar y mantener en el espacio refrigerado. Hay esta recomendación de diferencias estándar de temperatura. Esto no es una regla, pero es una recomendación práctica que les puede servir a la hora de resolver ejercicios. Generalmente, o en algunos casos, el ejercicio les puede dar la temperatura de diseño o la temperatura ambiente, y con eso nosotros tenemos que determinar la temperatura de evaporación o la de condensación, porque con esas temperaturas es que vamos a trabajar.
nosotros hacemos los cálculos con la temperatura de evaporación o con la del condensador. Eh, ¿Por qué la temperatura del evaporador tiene que ser menor que la temperatura de diseño? Lo recomendable es que en 10 grados, pero mínimamente tiene que ser 0,1, por así decirlo, por exagerar. ¿Por qué tiene que ser menor la temperatura del evaporador que la de diseño? Para que el flujo de calor sea eh, el que nosotros queremos, la dirección del flujo de calor sea el que queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos que suceda en el evaporador? Queremos que el evaporador absorba el calor excedente del espacio refrigerado. Y para que eso suceda, la temperatura de diseño, que es la temperatura a la que va a estar este espacio, sea mayor que la del evaporador. Perdón, sea menor que la del evaporador, para que el evaporador sea capaz de absorber ese calor. Si la temperatura de diseño fuera mayor, sería lo contrario, ¿no es cierto? Eh, el evaporador estaría cediendo calor y no es lo que queremos. Entonces, por eso es que la temperatura de diseño tiene que ser menor que la del evaporador. TC significa temperatura del condensador o de condensación, y la diferencia entre la temperatura del condensador y la temperatura ambiente tiene que ser de 10 grados centígrados como recomendación. Si el ejercicio les dice otra cosa, está bien. Pero lo mínimo que se quiere es que la temperatura del condensador sea mayor que la temperatura ambiente por 1 grado, por lo menos, ¿no? O por 0,1. Lo recomendable es 10 grados de diferencia. ¿Por qué la temperatura del condensador tiene que ser mayor que la temperatura ambiente? Por un motivo similar. Nosotros en el condensador lo que queremos que suceda es que cedamos el calor excedente que absorbimos en el espacio refrigerado al medio ambiente inmediato. En el condensador, a través del condensador, que es un intercambiador de calor, cedemos el calor excedente. Queremos que se ceda calor en este intercambiador de calor. Es por eso que la temperatura tiene que ser mayor, porque estamos cediendo calor al ambiente. Entonces, como recomendación, si es que el enunciado les da la temperatura ambiente y no les dice otra cosa, ustedes directamente le suman 10 grados centígrados a esa temperatura y ya tienen la temperatura del condensador, que es con la que tienen que trabajar para los cálculos. Un refrigerante es un medio de transmisión de calor que absorbe calor al evaporarse a baja temperatura y lo cede al condensarse a alta temperatura. El refrigerante es la sustancia que circula por nuestro ciclo. Es esto que se está moviendo, si pueden ver la imagen. Lo que hace es ser nuestro medio de transporte, por así decirlo. Es el encargado de absorber el calor en el evaporador y cederlo en el condensador. ¿Por qué? El refrigerante absorbe calor en el evaporador porque está a menor temperatura que el espacio refrigerado, se comprime, sube la presión, sube su temperatura y ya es capaz de ceder calor al ambiente. Y eso lo hace a través del condensador. Sale del condensador en otro estado porque ha cedido calor, se expande a través de la válvula y al expandirse baja la presión y otra vez se enfría y ya es capaz de absorber calor nuevamente. Entonces nuestro refrigerante o el refrigerante es el que se encarga de mover el calor por el sistema, de absorberlo en el evaporador y llevarlo al condensador para entregarlo al ambiente. Hay varias características que se toman en cuenta a la hora de elegir un refrigerante. Hay características termodinámicas, químicas o físicas que se toman en cuenta. Una característica termodinámica es la presión para la temperatura del condensador o del evaporador. Es decir, a qué temperatura a qué presión se va a evaporar o se va a condensar. Por ejemplo, si tenemos un sistema que queremos enfriarlo a -30, para que eso suceda, tal vez, y después sea capaz de ceder calor, tal vez la compresión, al comprimirlo, tenga que llegar a una presión muy alta. Si para llegar a la temperatura del condensador o del evaporador, la presión del refrigerante tiene que ser muy alta, eso va a ser desfavorable
porque nuestro compresor va a tener que ser más costoso, tiene que ser más hermético, va a consumir más energía, porque si queremos comprimir a una presión muy alta, vamos a consumir mayor energía. Y nuestro ciclo en general va a ser más pesado y más caro. ¿Por qué? Porque tiene que ser hermético. Entonces, por eso es importante a la hora de elegir un refrigerante, analizar a qué presión hay que llegar para que se cumplan nuestros requisitos de temperatura. En cuanto a características químicas está la toxicidad, la inflamabilidad y la reacción con los materiales del ciclo. Por ejemplo, hay una clasificación de refrigerantes que se llaman hidrocarburos halogenados, que son los que tienen flúor, cloro o bromo. En ese grupo está el refrigerante 12, que es con el que vamos a trabajar en los ejercicios. Este refrigerante reacciona con el caucho natural, por lo tanto, a la hora de construir nuestro ciclo, si vamos a usar este refrigerante, tenemos que tener en cuenta que las juntas o las empaquetaduras que usemos tienen que ser de caucho sintético, porque reacciona con el caucho natural, con ese material. Otra característica a analizar a la hora de elegir un refrigerante es el estado. ¿En qué estado vamos a utilizar nuestro refrigerante? Si usamos el refrigerante en estado sólido, va a ser capaz de cambiar de temperatura y cambiar de fase. De igual manera, si lo usamos en estado líquido, si está en estado gaseoso, solamente va a ser capaz de cambiar de temperatura, no de fase. Lo recomendable es que el refrigerante sea capaz de cambiar de fase, porque en el cambio de fase es donde se absorbe, se intercambia la mayor cantidad de calor. En el cambio de fase se intercambia la mayor cantidad de calor. Es recomendable que nuestro refrigerante sea líquido, porque si es sólido, pensemos en el caso del hielo. El hielo lo usamos una vez, se derrite y tenemos que volver a poner hielo, a cambiarle la carga de refrigerante para que vuelva a funcionar. Eso no sucede con el líquido. Vamos a ver que al comprimirse y al expandirse, como pasa con las heladeras, no es necesario que las carguemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Al comprimirse y al expandirse, al cambiar de fase y de temperatura, puede cumplir con la refrigeración sin necesidad de estar cambiarlo constantemente. Bueno, entonces nuestros refrigerantes van a ser líquidos, en síntesis, eso es lo que trataba de decir. Algunos métodos de refrigeración. La elevación de la temperatura de un refrigerante, que es básicamente poner en contacto el cuerpo a refrigerar con el refrigerante a menor temperatura, con la sustancia a menor temperatura. Por ejemplo, mezclar agua fría con agua caliente puede ser un ejemplo simple. La ecuación para determinar el calor intercambiado con este método es la ecuación de calor sensible. Hay cambio de temperatura, no de fase. Otro método es el cambio de fase. La ecuación es el calor latente, la de calor latente. Los cambios de fase pueden ser de sólido a líquido, como en el caso del hielo. Ya les dije hace un momento que la limitación del hielo es que hay que estar renovando la carga de refrigerante cada vez que el hielo se derrite o que absorbe toda la cantidad de calor que es capaz de absorber. De la vaporización, que es lo óptimo, lo que usamos en nuestro ciclo. Y también está la sublimación, como en el caso del hielo seco. El hielo seco es anhídrido carbónico sólido. Con el hielo seco se soluciona el problema del hielo común, que una vez intercambia toda la cantidad de calor tenemos que evacuar el agua que queda, en el caso del hielo común. El hielo seco no, porque se sublima. Otro método es la expansión de un líquido. En cuanto a la expansión de un líquido, carece de importancia práctica. ¿Por qué?
Veamos este diagrama temperatura-entropía. Imaginemos que tenemos un líquido a esta temperatura, un líquido subenfriado a esta temperatura en el punto 1. Expandimos ese líquido, pero se mantiene subenfriado hasta el punto 2. Podemos ver que la variación de temperatura es poca, es mínima. El diagrama no está a escala, pero se puede apreciar eso. Ahora veamos qué pasa si existe cambio de fase, que es lo que les decía, que el mayor intercambio de calor está en el cambio de fase. Imaginemos sobre este mismo punto, de esta misma línea de presión, que tenemos nuestro líquido saturado, en este punto de acá. ¿Qué pasa si lo expandimos hasta la misma presión del punto 2? Esta sería su línea de presión del punto 2. Como el líquido está saturado, al expandirse va a ser una mezcla y va a llegar hasta este punto. Podemos ver que la diferencia de temperatura es mucho más apreciable que en el caso anterior. Es por eso que la expansión de un líquido, si se mantiene en ese estado, carece de importancia práctica. No hay mucho intercambio de calor. Bueno, el ciclo de Carnot. Recordando un poco el ciclo de Carnot a grandes rasgos, cómo funcionaba de termodinámica, recordando, prácticamente absorbía calor de un foco caliente, o sea, le dábamos calor, energía en forma de calor. Es parte de esa energía calorífica se transformaba en trabajo gracias a la turbina y el resto se cedía a un foco frío. Se comprimía nuestro fluido del ciclo y se repetía el ciclo y era capaz nuevamente de ser calentado y de generar trabajo mecánico. En síntesis, el ciclo de Carnot lo que hacía era transformar energía calorífica en trabajo mecánico. Ese era el objetivo del ciclo de Carnot, que sabemos que es un ciclo ideal. Para que funcione hay que hacerle algunos cambios, pero más o menos así es como funcionaba. Ahora, el ciclo inverso de Carnot, como su nombre lo dice, lo que hace es lo contrario. Absorbe calor de un foco frío y lo cede a un foco caliente. El ciclo de Carnot absorbía calor de un foco caliente y cedía el excedente a un foco frío. El ciclo inverso de Carnot está también compuesto por un compresor, una turbina y dos intercambiadores de calor. Este es un ciclo ideal. Para que funcione tenemos que hacerle dos modificaciones prácticas. Mínimamente esas dos modificaciones. Este es el diagrama temperatura-entropía del ciclo inverso de Carnot. El punto 1, la salida del evaporador, es una mezcla, en teoría. Ingresa al compresor esa mezcla, se comprime hasta vapor saturado seco, se expande en el condensador, que es donde cede el calor excedente al ambiente, al foco caliente. Sale del condensador como líquido saturado seco, se expandía en la turbina, donde generábamos parte del trabajo mecánico que consumía el compresor. En teoría, todo el trabajo mecánico que necesita el compresor lo genera la turbina, pero eso no es cierto. Sale como una mezcla y vuelve a ingresar al evaporador donde ya es capaz de absorber calor. En teoría, así es como funciona el ciclo inverso de Carnot. Pero para que poder haber sido llevado a la práctica, se le hicieron dos modificaciones. La primera es que la compresión no sea húmeda, sino seca. La compresión húmeda es cuando ingresa el refrigerante al compresor en estado de mezcla. La compresión seca es cuando el refrigerante va a ingresar al compresor mínimamente como vapor saturado y también puede ingresar como vapor recalentado. ¿Cuál es en teoría, la desventaja de que la compresión sea seca? Que vamos a consumir más energía porque nuestro refrigerante va a llegar a recalentarse. Ese triángulo de recalentamiento que se ve en el gráfico muestra la cantidad excedente de energía que va a consumir el ciclo por esa compresión, porque estamos llevándolo a un estado recalentado. Sabemos que para comprimir vapor recalentado se necesita más energía. Pero las ventajas son muchas. Nuestro compresor va a tener mayor vida útil
Porque sabemos que si ingresa líquido al compresor, lo daña, reduce su vida útil de gran manera, significativamente. Por eso no es recomendable que ingrese líquido. ¿Cómo daña el líquido al compresor? El líquido puede arrastrar el lubricante del compresor y con eso acelerar el desgaste por el rozamiento que hay entre el cilindro y el pistón. Otro daño que puede causar es en las válvulas. Las válvulas de admisión y de escape del compresor pueden dañarse si les ingresa líquido. Entonces, se alarga la vida útil del compresor y se mejora su rendimiento si la compresión es seca. Por eso, ese es el primer cambio que se hace. El refrigerante va a entrar al compresor como vapor saturado o recalentado, no como mezcla. Y el segundo cambio que se hace es cambiar la turbina por una válvula de expansión. Esto se hizo por motivos prácticos, porque bueno, un ciclo con turbina significaba un mayor mantenimiento, un mayor costo, y bueno, también está la limitación de que la turbina podía dañarse rápidamente porque iba a trabajar con mezclas también. Entonces, por eso se la cambia por una válvula de expansión que se encarga de reducir la presión. Además, el trabajo que podía entregar la turbina es una mínima fracción de lo que va a utilizar el compresor para funcionar. Entonces, esos son los dos cambios que se hacen. Resumiendo, los dos cambios son que la compresión va a ser seca, ya no va a ser en estado de mezcla, que el refrigerante va a ingresar al compresor como vapor saturado o recalentado. Y vamos a cambiar la turbina por una válvula de expansión. Así queda nuestro diagrama temperatura-entropía, con los dos cambios mencionados. Como vemos, el punto 1 ya está en vapor saturado, sale como vapor recalentado, se condensa en el condensador, sale del condensador siempre como líquido saturado seco, se expande a través de la válvula de expansión. La línea es punteada porque recordemos que los procesos en las válvulas son irreversibles. Se expande, ingresa al evaporador como mezcla, absorbe calor y sale del evaporador como vapor saturado seco. Esos son los estados del ciclo. La compresión, la condensación, la expansión y la evaporación. Bien, ahora vamos a hacer un balance de cada componente. Comencemos con el compresor. Aplicando la primera ley solo para el compresor, ignorando los cambios de energía cinética y potencial, nosotros asumimos que el compresor es adiabático. Siempre asumimos que es adiabático porque simplifica los cálculos y no se pierde tanta exactitud. Bueno, despejando, llegamos a la conclusión de que el trabajo mecánico, el trabajo del compresor, es la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Haciendo lo mismo para el condensador es un intercambiador de calor, por lo tanto no hay trabajo mecánico, pero sí hay intercambio de calor. Simplificando los cambios de energía cinética y potencial, despreciándolos porque son mínimos, llegamos a la conclusión de que el calor puesto en juego en el condensador es la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada. Para la válvula, aplicando la primera ley también, en la válvula no hay intercambio de calor, no hay trabajo, se desprecian las variaciones de energía cinética y potencial, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la entalpía se mantiene constante. Recordemos que las válvulas se consideran isoentálpicas. Y por último, para el evaporador, un análisis similar al del condensador. Es un intercambiador de calor, no hay trabajo mecánico, despreciamos las variaciones de energía cinética y potencial.
El intercambio de calor en el evaporador se expresa como la diferencia entre la entalpía de salida y la de entrada. Esto se conoce como efecto refrigerante, esa diferencia. El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbido en el evaporador por unidad de masa. Es la capacidad del refrigerante de absorber calor. Sus unidades son kilocalorías sobre kilogramo. La capacidad de refrigeración es la cantidad de calor extraída por unidad de tiempo. Esa es la ecuación para la capacidad de refrigeración. Flujo másico del refrigerante por efecto refrigerante. Sus unidades son kilocalorías por minuto. Esto es una equivalencia que nos va a servir para hacer conversiones. A veces los problemas les pueden dar la capacidad de refrigeración en toneladas. Entonces, una tonelada de refrigeración equivale a 50,4 kilocalorías por minuto. Esto es una tonelada de refrigeración. Trabajo. El trabajo es la cantidad de energía que se le debe suministrar al compresor para que se eleve la presión del refrigerante. El trabajo nos va a salir en los cálculos negativos porque estamos suministrando. El ciclo consume trabajo mecánico, no genera. Y la potencia es la energía suministrada al compresor por unidad de tiempo. Sus unidades son kilocalorías por minuto. Coeficiente de operación. El coeficiente de operación es el cociente del efecto refrigerante por el trabajo de compresión. Es la relación entre el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Indica la efectividad del sistema, es decir, la cantidad de calor que logramos extraer por la cantidad de energía que utilizamos. Estas son las ecuaciones para el coeficiente de operación o la capacidad de operación. Es la relación entre el efecto refrigerante y el valor absoluto del trabajo mecánico. Generalmente utilizamos esta ecuación del medio, porque hay que considerar los flujos másicos. En algunos ciclos, el flujo másico que circula por el evaporador no va a ser el mismo que el que circula por el compresor. Es por eso que generalmente tomamos en cuenta los flujos másicos que circulan en cada componente. Para un ciclo estándar, con esta ecuación nos va a salir bien los cálculos porque el flujo másico es el mismo para el evaporador y el compresor. Eso ya lo vamos a ver mejor con los ejercicios. Y bueno, para nuestros ejercicios, para ilustrar nuestros ciclos, vamos a usar un diagrama presión-entalpía. Este es el diagrama presión-entalpía, no sé si lo recuerdan de termodinámica. Estas son las líneas de saturación, la línea de líquido saturado, el punto crítico, la línea de vapor saturado. Esta línea punteada es la de temperatura constante. Esta línea un poco inclinada, la de entropía constante, y una línea más inclinada, la de volumen constante. Ese es el diagrama presión-entalpía de un ciclo estándar. Como les decía, esos son los 4 procesos: la compresión, la condensación, la expansión y la evaporación. Aquí hay que hacer la corrección de que esta línea tiene que ser punteada porque la expansión por una válvula es un proceso irreversible. Bueno, como ya les había dicho, el punto 1 es vapor saturado seco o vapor recalentado. Sale del compresor como vapor recalentado del refrigerante, ingresa al condensador, cede calor y sale del condensador siempre como líquido saturado seco. Se expande, el punto 4 es mezcla, vuelve a ingresar al evaporador, donde absorbe calor y se repite el ciclo. Esos son los flujos de energía. Nosotros consumimos trabajo mecánico por medio del compresor, absorbemos calor por medio del evaporador y lo cedemos a través del condensador. Como les decía, vamos a hacer un ejemplo de un ciclo estándar. Dice lo siguiente: el ciclo estándar de compresión de vapor que funciona con freón 12 a 9,3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado
de presión y título cero, que se expande adiabáticamente hasta la presión de 1,67. Nos pide determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. En el ciclo hay dos presiones, una presión alta y una presión baja. La presión alta siempre va a ser la salida entre la salida del compresor y la entrada de la válvula. Entonces siempre que nos dan de dato una presión alta, como en este caso 9,3, esa es la presión entre la salida del compresor y la entrada de la válvula. Va a ser la presión a la que funciona el condensador y a la que está en el estado 2 y el estado 3. La presión baja del sistema es la que está entre la salida de la válvula y la admisión del compresor. Esa presión va a ser para los estados 4 y 1. Ese era nuestro diagrama presión-entalpía para el ciclo. El estado 1, que es un vapor saturado seco, ingresa al compresor, se comprime isoentrópicamente, porque nosotros estamos asumiendo que el compresor es adiabático, y, bueno, y es un ciclo ideal, en teoría, para nosotros. Por eso la línea un poco inclinada, es una línea de entropía constante, se comprime isoentrópicamente hasta el estado 2, que es un vapor recalentado, ingresa al condensador donde cede calor y se condensa hasta el líquido saturado seco. Sale como líquido saturado seco, con título 0, como dice acá. Ingresa a la válvula, se expande isoentálpicamente y sale como una mezcla. Ingresa al evaporador, donde absorbe calor y nuevamente se repite el ciclo. Eso es lo que nos pide, determinar el efecto refrigerante, que era la diferencia entre la entalpía de salida y de entrada en el evaporador. Esto salía del balance de energía. Nos pide determinar el trabajo de compresión, que es la diferencia entre la entalpía de entrada y la salida del compresor, perdón, el trabajo mecánico, y el coeficiente de operación. Como en este ciclo el mismo flujo másico circula por el evaporador y el compresor, con esta ecuación podemos calcular el coeficiente de operación, es decir, sin conocer el flujo másico. Bien, determinamos el estado 1. El estado 1, como vimos en el gráfico, la salida del evaporador es vapor saturado seco. Entonces, el título es 1. La presión del evaporador o la presión baja del sistema es 1,67. Con esos datos entramos a la tabla de freón saturado. Esta tabla se las pasé. No sé si la tienen. Sería bueno que la impriman o si van por la universidad que la compren. Igual el libro del ingeniero lo venden en una fotocopiadora por la Bosch, Servimax se llama, creo. Entonces, entramos con la presión del evaporador, como lo hacíamos en termodinámica. Como el título es 1, es un vapor saturado seco, la entalpía que vamos a leer es la de vapor saturado seco. La entalpía 1 entonces sería 42,92. Con eso ya queda definido el primer estado. También vamos a leer el dato de la entropía, porque el estado 1, el refrigerante en el estado 1 es el que ingresa al compresor, y como la compresión es isoentrópica, nos va a servir para definir el estado 2, conocer la entropía del estado 1. Y lo mismo, entramos con la presión y como es un vapor saturado seco, leemos la entropía de saturación del vapor. El estado 2 es la salida del compresor, es un vapor recalentado. Para definir este estado hay una complicación extra, porque solamente conocemos la presión, que es 9,3, nada más del estado. Y bueno, gracias al estado 1 también conocemos la entropía. Lo que hacemos es utilizar un diagrama presión-entalpía para determinar rápido la entalpía 2. Este diagrama también se los pasé. ¿Y cómo se usa? Bueno, lo primero que hacemos es ubicar el estado 1, que es el estado de entrada al compresor.
la presión era 1,67. Aquí está el dato de 1,4, la presión de 1,4 y aquí la presión de 2. Entonces aproximadamente va a estar ahí. Esta es la campana y esta es la línea de vapor saturado. No sé si se ve. En ese punto está el estado 1, porque es un vapor saturado seco a esa presión. Como la entropía se mantiene constante, estas son las líneas de entropía. No sé si logran ver aquí 0,16, 0,17. Son estas líneas un poco inclinadas. Nuestra entropía era un poco menos de 0,17. Entonces, esa es nuestra línea de entropía constante, antes de 0,17. Hasta la presión de 9,3, que va a estar aproximadamente ahí. Ahí estaría el estado 2. Una vez ubicado el punto del estado 2, con la presión y la entropía, trazamos una línea vertical y leemos la entalpía. La entalpía del estado 2 es aproximadamente 50. Este es el valor de 50. No sé si se logra ver. Así se utiliza este diagrama, con la presión de entrada al compresor y la presión de salida. Ubicamos el estado 1, que es el vapor saturado, a esa presión. Trazamos una línea de entropía constante, que tiene que ser menor a 0,17, porque así lo leímos en la tabla. Era 0,1688, si no me equivoco. Entonces va a estar aproximadamente en este punto. Trazamos la línea vertical y podemos leer la entalpía. Con eso quedaría definido el estado 2. Otro método para definir esa entalpía, pero que les va a tomar más tiempo, y bueno, es recomendable utilizar el diagrama porque con práctica van a ver que van a saber utilizarlo y van a obtener resultados aproximados a los de la interpolación, que es un poco más larga, porque no tenemos la presión en la tabla. Aquí en la tabla de freón recalentado tenemos la presión de 7,03 y de 9,84. Entonces hay que hacer una doble interpolación para determinar la entalpía de esa presión para el freón recalentado. Entonces es recomendable usar el diagrama porque con práctica, como les decía, van a saber dominarlo. Y aparte, si ustedes leen el diagrama 49,5 o 49 o 50,5 o 51, en el caso anterior que yo vi 50, igual está bien el ejercicio. Al ingeniero les da ese rango y no es necesario que sea exacto. Con que el proceso tenga lógica, él se conforma. Bueno, para interpolar, primero tenemos que hacerlo con la presión de 7, utilizando la entropía. Conocemos la entropía, que es 0,1688, va a estar entre estos dos valores, y bueno, interpolamos, como ya sabemos, y nos sale que la entalpía a esa presión para ese valor de entropía es de 49. Hacemos lo mismo para la presión de 9,84. Interpolamos entre estos dos valores de entropía y obtenemos el valor de la entalpía. Y ahora hay que hacer una tercera interpolación, que es ya con la presión de 9,3. Ubicamos los dos valores de entalpía, los valores de presión con su respectivo valor de entalpía, e interpolamos. Para 9,3, según la tabla de recalentamiento, la entalpía sería 50,2. Y bueno, nosotros tenemos el valor de 50, así que está bien. No perdemos tanta exactitud. Mi recomendación es que usen el diagrama directamente. Así es como lo vamos a resolver con el diagrama, pero quería mostrarles que también hay esta otra alternativa, con la tabla de freón recalentado. Bien, sigamos entonces. Para definir el estado 3, conocemos la presión y sabemos que es un líquido saturado seco. El título es 0. Entonces ubicamos la presión en la tabla y la entalpía del líquido saturado seco. Entonces la entalpía 3 sería 17,28. Y por último el estado 4. El estado 4 funciona a una presión baja de 1,67, pero es la salida de la válvula de expansión. Recordemos que
En la válvula es un proceso isoentálpico e irreversible. Como es isoentálpico, la entalpía se mantiene constante, entonces la entalpía 4 va a ser igual a la entalpía 3. Y bueno, con eso ya definimos los 4 estados y podemos calcular lo que nos pide el enunciado, que es determinar el efecto refrigerante, que era la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 4. El efecto refrigerante entonces es 25,64. Nos pide determinar el trabajo de compresión, que es la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2. El trabajo de compresión es negativo porque el ciclo consume trabajo mecánico. Y por último, el coeficiente de operación, que es la relación entre el efecto refrigerante y el valor absoluto del trabajo de compresión. Entonces, ese sería el coeficiente de operación. Ejemplo 2 dice lo siguiente, es parecido al anterior. En un sistema de refrigeración con freón 12 se tiene una unidad de evaporación de 1,5 toneladas de capacidad en el evaporador. La temperatura de diseño es de 2 grados centígrados, la presión del condensador es de 10. Nos pide determinar la cantidad de refrigerante que circula por el sistema, eso es el flujo másico, y el coeficiente de operación. Bueno, el ciclo es el mismo, el funcionamiento es el mismo, los estados son los mismos, pero puse este ejemplo más para utilizar los conceptos que les di de tonelada de refrigeración, de capacidad en el evaporador y de temperatura de diseño. Como el ciclo es el mismo, el diagrama es el mismo del anterior caso. Bueno, como les decía al principio, la temperatura de diseño no nos sirve para hacer cálculos, pero sí nos sirve para determinar la temperatura del evaporador. Recordando la ecuación que les di, la temperatura del evaporador va a ser igual a la temperatura de diseño menos 10 grados centígrados. Entonces la temperatura del evaporador va a ser menos 12 grados centígrados. Con esa temperatura definimos el estado 1, con la temperatura del evaporador, nunca con la temperatura de diseño. La temperatura del evaporador es de menos 12, la salida del evaporador, que es el estado 1, es un vapor saturado seco, es decir, con título 1. Con esos dos datos podemos entrar a la tabla, ubicar la temperatura de menos 12 y leer la entalpía del vapor saturado seco. Con eso queda definido el primer estado. También podemos leer la presión, la entropía, porque bueno, este estado es el que ingresa al compresor y la entropía se va a mantener constante. Y la presión, para saber cuál es la presión baja del sistema, y porque generalmente estamos acostumbrados a trabajar con presión en este tipo de ejercicios. Pero también se puede usar la temperatura. ¿Por qué? Porque es un estado de saturación, es un estado saturado. Entonces podemos entrar o con la temperatura o con la presión a la tabla. Sucede lo mismo con los estados de mezcla, si recuerdan termodinámica. Para el estado 2 conocemos entonces la entropía, que se va a mantener constante, y la presión, que es la presión alta del sistema, es de 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Con esos datos entramos al diagrama presión-entalpía. Ubicamos la presión baja del sistema, que era 2,06, aproximadamente ahí un poco arriba de 2. Ubicamos el punto 1, que está sobre la línea de vapor saturado seco. Ahí estaría el estado 1. Trazamos la línea de entropía constante hasta la presión de 10, que es la presión del estado 2. En ese punto estaría el estado 2. Trazamos la línea vertical, el valor de la entalpía es un poco más de 50. Bueno, pueden poner 50,5 o 51, o 50, igual va a estar bien. En este caso, como es solo un poco más, más allá de 50, puse 50,5. Con eso queda definido el estado 2 y pasamos al estado 3. El estado 3 es la salida del condensador. Sabemos que es un líquido saturado seco a la presión de 10. Con eso entramos a la tabla.
ubicamos la presión, vamos a tener que interpolar entre esos dos valores, y ubicamos el valor de la entalpía para líquido saturado seco. Interpolamos y tenemos que la entalpía 3 es de 17,98. Como el estado 4 es la salida de la válvula, la entalpía se va a mantener constante. Lo que cambia es la presión. Y bueno, con eso ya tenemos todo para calcular lo que nos pide, que es la cantidad de refrigerante que circula y el coeficiente de operación. Para determinar el flujo másico, vamos a utilizar una ecuación que les di hace un momento, la ecuación de capacidad de refrigeración. Primero tenemos que determinar el efecto refrigerante, que era la diferencia entre la entalpía 1 y la 4. Ese es el efecto refrigerante para este ciclo. Esa era la ecuación de capacidad de refrigeración. Flujo másico por efecto refrigerante. De aquí podemos despejar el flujo másico porque el enunciado nos da la capacidad, que es 1,5 toneladas, nos dice en el evaporador. Entonces despejamos el flujo másico y tenemos que es igual a la capacidad sobre el efecto refrigerante. Pero nuestra capacidad está en toneladas de refrigeración. Entonces vamos a utilizar el factor de conversión que les di también anteriormente. Yo les decía que una tonelada de refrigeración equivale a 50,4 kilocalorías por minuto. Como tenemos 1,5 toneladas, lo multiplicamos por 1,5 y lo dividimos entre el efecto refrigerante. Ahora sí las unidades van a estar iguales. Entonces, el flujo másico es de 2,96 kilogramos por minuto. Determinamos el trabajo mecánico porque es necesario para calcular el coeficiente de operación, que también nos lo pide el enunciado. El trabajo mecánico era la diferencia entre la entalpía 1 y la 2. Es de menos 6,99 o menos 7. Es negativo porque el ciclo consume trabajo. Y bueno, por último, el coeficiente de operación, que es la relación entre el efecto refrigerante y el valor absoluto del trabajo de compresión. En este caso, el coeficiente de operación es de 3,65. Bueno, esa es la clase de hoy.